Otro ejemplo que también he visto mucho últimamente es alguien que me interprete sueños y se basan en Daniel. Es que Daniel interpretaba los sueños. Hola, mi nombre es Javier Martínez y hoy tenemos un video nuevo. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es acerca de el exhibicionismo y la pereza espiritual. Dice Mateo 6:6: pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, que todo lo ve, te recompensará. Es cierto, existe una oración pública, pero Dios lo que exige de nosotros es una relación íntima. Y a veces este tipo de errores que cometen algunos es muy parecido como si uno expusiera su vida marital. Prácticamente es una pornografía espiritual. Nosotros exhibimos la intimidad y muchas veces la Biblia utiliza el simbolismo del matrimonio para tener una relación o para ejemplificar una relación entre Dios y su iglesia, y sabemos que nosotros formamos parte de esa iglesia. Entonces no necesitamos estar exponiendo nuestras intimidades o nuestras necesidades más íntimas a todo el mundo. Hay un consejo que me daba un amigo hace mucho tiempo y me decía: no todo se debe decir. Y no se refería a que, por ejemplo, en el caso de un matrimonio, se guardaran ciertos secretos, sino que no todo se cuenta a la luz pública. O sea, hay muchas cosas que deben quedar guardadas en una recámara matrimonial. Algunos hoy en día están utilizando las redes sociales como un medio de disipularse. Utilizan redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, para buscar la forma de aprender. Y es que, si bien es cierto, puedes encontrar buenas fuentes, puedes encontrar pues información buena. Si tú no estás cimentado, si tú no tienes una casa, si tú no tienes una iglesia donde congregarte, nunca te has discipulado, nunca te has preocupado por aprender de alguien de manera cercana, eso puede ser un arma de doble filo. Porque así como hay gente que pues te va a decir verdades, también va a haber gente que te va a decir muchas mentiras. Hay gente que son falsos maestros, hay algunos que son falsos predicadores y hay otros que son muy religiosos y te pueden meter ideas de hombres. Y no solo es el tema de ideas de hombres, es que muchos suben una costumbre a como si fuera un mandato de Dios. El problema de estar buscando en las redes sociales discipulado, salir de dudas, es que cuando, como te decía, no hay la cimentación, te vuelves blanco fácil de todo ese tipo de gentes. Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que buscar el crecer, el aprender dentro de una congregación. Y yo en el video del miércoles pasado lo comentaba: este espacio no es para que te congregues aquí. Yo no voy a pedir ni diezmos, ni ofrendas, ni nada. O sea, de hecho los invito a compartir los videos por si alguien más pudiera escuchar esta palabra y le fuera de utilidad. La idea de este canal es que tú puedas encontrar una palabra de Dios que te motive a salir adelante. A veces necesitamos pues una palabra en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, pero yo no quiero que tú empieces a congregarte solo en este canal o en un canal de YouTube. Tú debes tener una iglesia en la cual pertenecer. Y esto funciona más o menos así: cuando tú tienes tus tiempos de oración y de lectura, Dios te va a dar una palabra. Y esa palabra Dios la va a confirmar a través de la predicación que tú estés escuchando,
en tu congregación, y si aparte escuchas un video como en este canal, Dios también te puede dar la confirmación de otra palabra, perdón, te puede dar la confirmación de esa misma palabra. Otro tema, y en cuanto a la pereza espiritual, es que muchos lo que hacen es que, yo he visto incluso que se arman grupos de WhatsApp en donde dicen, mándame tu petición y yo oro por ti. Yo no dudo que muchos de los hermanos que hagan esto, pues a lo mejor lo hagan con una buena intención, ¿no? Algunos intenten levantar un ministerio para apoyar a alguien más, intenten abrir un espacio para que la gente pueda dejar su petición. Pero aquí, ojo con una cosa. El hecho de que alguien más ore por tus peticiones no te hace omiso a que tú tengas que orar por ella. He escuchado muchas veces que dicen, hermano, ore usted porque tiene más fe, cuando la responsabilidad es de cada uno de orar por su necesidad. En Mateo 6 vamos a encontrar varias ocasiones en donde hace el énfasis cuando ores. Es decir, es tu responsabilidad, tu privilegio, el orar por las necesidades, por los momentos que estés sufriendo, por los momentos que estés disfrutando, por las circunstancias de vida que estés pasando. Ese es tu privilegio, tu responsabilidad. Nadie puede hacer la chamba por ti. Ahora, sí se puede. Por ejemplo, en el caso de Ezequiel 22:30, dice, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguardara al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Este pasaje es muy ocupado para hablar acerca de la intercesión. Si tú no sabes qué es esto, bueno, es el orar a favor de alguien más. Esa es la intercesión. Entonces, dice el pasaje, busqué a alguien que se pusiera en la brecha, que se pusiera en medio, para que yo no los destruyera. Es decir, alguien que pues me hablara bien de ti para ver si te libraba del castigo. Eso no quita la responsabilidad de que yo, por ejemplo, hablando de este caso en específico, Ezequiel habla del pecado de Israel. Eso no quitaba el hecho de que Israel tuviera que orar y pedir perdón por su pecado. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, recurrimos a esos temas de mandar nuestras peticiones por un WhatsApp, por un Facebook, por un Twitter, por un comentario de YouTube, uno no sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar con la información que estemos mandando. En muchas iglesias hay días de oración. En lugar de tener un culto o de tener un servicio o como le llamen, tienen ese tiempo de oración para orar por las necesidades y las peticiones de los hermanos en general de la congregación. ¿Por qué no aprovechar ese tiempo con gente que ya conoces y no estar tratando de averiguar si a lo mejor alguien va a regar tu información, ese motivo que a lo mejor es secreto, es penoso, pues puede andar rondando por ahí? Y luego muchos se quejan y dicen, no, pues es que ese hermanito no es de Dios porque yo le conté algo y fue y lo contó, lo chismeó. Pero eso sucede cuando no conoces a la persona. Muchos creen y dicen, es que Dios me dijo que Él iba a orar por mí y me iba a ayudar. Bueno, ok, perfecto. Si tú estás completamente convencido de que Dios te mandó con esa persona para que orara por ti, pero, vuelvo a lo mismo, no te quita la responsabilidad de que tú también tengas que orar. Y voy a seguir ahondando un poquito en esto porque también otro motivo por el que pienso, y no lo pienso de una manera así muy ambigua, me ha tocado verlo incluso en iglesias muy grandes, cuando todos se ponen de acuerdo para lograr una causa en común, y en alguna ocasión escuché un predicador que decía, es que si todos oramos, aquí somos como 3000 gentes, de a 10 minutos, no, pues cuánto tiempo le habremos orado a Dios todos juntos y nos va a responder. Ese es un grave error.
pensamos que el volumen de oración es lo que convence a Dios. Es como si pudiéramos torcerle, hacerle a Dios manita de puerco y que Él conceda nuestras peticiones. Y no es así. Es la fe, como dice la canción, es la fe lo que mueve la mano de Dios. No es la cantidad de oración, no es el volumen, no es que hagamos una gran cadena de oración y eso pues sane a alguien o libere a alguien, resuelva algún problema. Es la fe. Dice Marcos 6, 5 al 6. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Lo que más complica el hecho de que Dios conteste tu oración no es el volumen de la oración, es la falta de fe en la oración. Porque muchas veces oramos a Dios y lo hacemos pensando que no lo va a hacer. Hay un chiste muy viejo que dice que una vez estaba una viejita y abre su ventana. Y su ventana tenía la vista hacia una montaña, pero atrás de la montaña estaba el mar. Y ella recordó ese versículo que dice que si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, la montaña se iba a mover. Y ella decía, yo quiero ver el mar. Entonces un día abrió su ventana y ella, llena de fe, dijo, en el nombre de Jesús, montaña, muévete y échate en el mar, porque yo quiero ver el mar. Entonces se fue a dormir. A la siguiente mañana abre su ventana y dice, sabía que no te ibas a mover. Ya venía la falta de fe, la incredulidad implícita en la oración. Al igual que en un matrimonio, debemos entender que hay cosas que son privadas. Ahora sí que, no, yo sé que esto no es día de tips, pero bueno, si tú tienes esposo, esposa, te voy a dar un consejo. Todos los problemas deben quedar dentro de tu casa. Eso va a acarrear que muchas veces pues evitemos las habladas, los señalamientos, el que la gente se meta. Yo creo sinceramente que cuando uno hace un show en la calle, así de esos que se empiezan a gritar los esposos y se empiezan a decir de cosas, tú le estás dando el derecho a la gente de poderse meter en tu matrimonio. Y eso lo aprendí con unos amigos. Si de algo se enorgullecían, es que decían, ustedes no van a saber nunca cuando yo estoy enojado con mi esposa o cuando mi esposa está enojada conmigo. Y es cierto, o sea, de verdad nunca pudimos detectar cuándo estaban enojados. Y entendemos que en ciertos momentos, pues sí, puede haber diferencias, puede haber algunas discusiones, puede haber incluso algunos confrontamientos, pero con ellos nunca pudimos detectarlos. Y ya éramos un grupo de varios amigos donde la mayoría estaban casados y en otros sí los detectábamos, pero con ellos no. Y era algo que a mí en lo personal me dejó mucho la lección. Entonces eso permitió que yo dijera, ok, voy a mantener ese secreto de mi matrimonio aparte. Ahora, eso también aplica para nuestra vida de intimidad con Dios. Dice Mateo 6:6, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. No estamos hablando de una labor de intercesión, ni estamos hablando de una oración pública en la iglesia. Estamos hablando de nuestros tiempos de intimidad con Dios. Yo veo a muchos que se ponen a escribir en las redes sociales, sí, Dios bendice a mi familia, fulanito de tal, que deje a esa mujer con la que anda, que le pase gasto a sus hijos. O sea, son cosas que se tienen que mantener en privado. Nadie más tendría que saberlo. Ese tipo de oraciones deben ser directamente con Dios.
Algunos andan publicando que tienen problemas de pornografía, de pedofilia, de que son rateros, que tienen problemas de drogadicción. O sea, yo no digo que no busquen ayuda, pero es la intimidad. Exponemos demasiado nuestra intimidad con Dios y permitimos que otros se metan. Y es ahí cuando empiezan todos a opinar. Y se enojan después porque me están criticando mi vida personal. Pues que tú la estás exponiendo. Entonces, para evitar eso, la Biblia es bien clara. Cierra tu puerta y ora a tu Padre en privado. Nada de ore por mí, usted que está más cerca de Dios, nada. Acérquese usted a Dios y empiece a orar en privado a su Padre. ¿Por qué? Porque lo que empezamos a hacer es, sabemos que está mal, entonces no queremos verle el rostro a Dios. Y es cuando tratamos de darle vuelta y decimos, no, pues tú háblale bien de mí para ver si me perdona. Cuando lo que Dios va a hacer es, no, ven tú conmigo. Dios quiere arreglar las cosas con nosotros cara a cara. Y nosotros tratamos de darle vuelta y mandar a un hermanito para que hable bien de nosotros. Jesús, dice la Biblia que nos dejó ejemplo en todo. Y ya hablamos anteriormente de los círculos que Jesús nos dejó ejemplo. Ahora también nos deja ejemplo en cuanto a la intimidad con Dios. Dice Mateo 14:23. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Es decir, atendía a la multitud, hablaba con ellos, les enseñaba y de repente decía, aparte. Incluso, aunque tenía más o menos cerca a sus discípulos, muchas veces dice la Biblia que él se apartaba más o menos la distancia de un tiro de piedra, que es agarrar una piedra y arrojarla, para poder hablar a solas con Dios. Solo hay un momento en el cual podemos ver nosotros lo que pasa en esos momentos de intimidad. Y creo yo que lo hace Dios para mostrarnos el aspecto de la humanidad de Jesús. Mateo 26, 36 al 39 dice lo siguiente. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Santiago, a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Debemos entender que el orar en las redes sociales y dejar la responsabilidad a otro no está bien. El exhibir nuestra relación con Dios por redes sociales, nuestras peticiones, nuestras necesidades, son para un momento de intimidad. Muchas veces nosotros pasamos por momentos difíciles, de dificultad, porque lo que Dios quiere es que empecemos a orar. Entonces lo que nosotros hacemos es pasarle la bolita a alguien más y ponemos a orar a alguien por nuestra necesidad. Lo que está pasando es que tú estás perdiendo la oportunidad de tener una comunión con Dios. Al momento en el cual alguien empieza a orar por ti, el que se está llevando el beneficio es el otro y no tú. Tú podrías recibir tu respuesta directamente de Dios. Otro ejemplo que también he visto mucho últimamente es alguien que me interprete sueños y se basan en Daniel. Es que Daniel interpretaba los sueños a Nabucodonosor. Sí, pero no entiende esa persona o esas personas que en el tiempo de Daniel el Espíritu Santo estaba sobre ciertas personas. Samuel, Daniel, Elías, Eliseo. Hoy en día el Espíritu Santo está para todos. Y Daniel es preciso y dice, yo no interpreto los sueños, es Dios quien da la revelación. Entonces, si ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿por qué pedirle a alguien que nos dé la interpretación si el Espíritu Santo no las puede dar directamente a nosotros? Ahí el problema es que somos flojos.
¿Por qué? Porque orar a Dios implica hacer un esfuerzo, hacer un sacrificio, dedicar un tiempo más para orar, dedicar un tiempo más para leer, dedicar un tiempo más para buscar la presencia de Dios. Y no solo orar por orar, sino lograr esa comunión con Dios y saber que está aquí, de sentir su presencia. Hay un versículo muy conocido que incluso se le ha llamado el teléfono de Dios. Y es Jeremías 33:3, dice lo siguiente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice, clama a mí, no pídele a alguien que clame a mí. Hay un versículo también en Romanos 14 que es fundamental para entender esto. Romanos 14 dice, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Entonces, todo el trabajo que estemos haciendo omiso, que hemos estado tratando de evadir, lo vamos a tener que responder en un futuro. Tendremos que darle cuentas a Dios también de eso. El que nosotros afrontemos de manera responsable nuestras batallas, las dificultades, los problemas difíciles, hablan mucho de nuestra madurez espiritual. ¿A quién recurrimos cuando pasan ciertas cosas? ¿Desertamos? ¿Vamos con Dios? ¿Con un amigo? ¿Con el compadre, la comadre? Mateo 7, 7, 8 dice lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Todo viene en primera persona: pedir, llamar, tocar, clamar. Es responsabilidad de nosotros poder afrontar nuestros problemas. Y es un privilegio de nosotros el poder acercarnos más a Dios. ¿Para qué? Para poder llegar a tener esos tiempos de comunión. Muchas veces algunos le piden cosas grandes a Dios, pero no quieren conocer a Dios. Solo quieren los beneficios de Él. Espero que este video te haya sido de ayuda. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda, en la descripción del video vas a encontrar planes de lectura, vas a encontrar un listado de iglesias donde te puedes congregar. Yo sé que a lo mejor es pequeño y limitado, pero si en algún momento tú me escribes y me estoy vivo en tal lugar, crees que me puedas recomendar, yo buscaré alguna iglesia para que te puedas congregar. Recuerda que hay tips. Si tienes alguna duda también me la puedes hacer llegar en mis redes sociales, están en la descripción. Puedes dejarla en la cajita de comentarios. Si quieres que hable de algún tema, algo te interesa, trataré de ayudarte lo más que pueda. Te recuerdo, esto es con la finalidad de que tú puedas impulsar tu relación con Dios, que te congregues, empieces a servir, empieces a tener una palabra de Dios para un momento puntual en tu vida. Que Dios te bendiga mucho. Nos estamos viendo el viernes con más tips. Y pues nada más. Chao. Que Dios te bendiga.